Tras ganar las últimas elecciones, Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y lo hace como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Comienza la nueva era Trump y el miedo para muchos de cumplir con sus promesas electorales y de toma de posesión. La primera, deportar a los inmigrantes indocumentados. En las cárceles, los acusados por la insurrección del 6 de enero de 2021 esperaban también esa noticia de los indultos. Y en todo el mundo, los líderes mundiales están pendientes de que comience a ejecutar sus planes de aranceles, apropiaciones de tierras y el fin de las guerras. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. ¿Qué tal? Buenas noches. El presidente ha anunciado en su discurso de investidura deportaciones masivas para repeler la invasión. Por cierto, un día antes de esta investidura se producía el alto el fuego en Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamas. Medalla que ya se cuelga el republicano Trump, pero que también reclama el gobierno saliente de Biden. Mientras tanto, ya ajenos a este entorno político, conocíamos los datos amables que nos deja la donación de órganos aquí en La Rioja y vamos a verlo ahora mismo. Y es que en esta materia La Rioja se lleva nuevamente la medalla de oro. En 2024 la donación de órganos aumentó en nuestra comunidad un 3%, alcanzando una tasa de 56,3% de donantes por millón de habitantes. Una cifra que nos sitúa por encima de la media nacional. Si nos detenemos en las cifras, sabemos que en 2024 hubo 18 donantes, la mayoría con una edad media de 67 años, de los que se pudieron donar 39 órganos, 34 riñones y 5 hígados. También hubo un corazón. Precisamente desde que se puso en marcha el programa de donación en Asistolia en 2016 se han generado, y aquí lo vemos, un total de 40 donantes, de los que se obtuvieron 80 riñones, 26 córneas, un hígado y un corazón. Respecto a la donación de tejidos y en relación también a la captación de donantes de médula ósea, a lo largo del 2024 se han inscrito 476 donantes y eso supera el objetivo que la Organización Nacional de Trasplantes nos había propuesto durante el anterior ejercicio, que era de 198 donantes. Bueno, pues España lleva 33 años consecutivos siendo líder mundial en trasplantes y ha batido un nuevo récord de 6.464 implantaciones de órganos en 2024. Esto incluye, y lo veíamos ahora en las cifras, 52,6 donantes por el millón de habitantes, muy por encima de la media europea. Y La Rioja, como hemos visto, supera además estas cifras, incrementa la donación de órganos un 3% en 2024 y la tasa supera esa media nacional en 56,3 donantes por millón de habitantes. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Fernando Martínez Soba, coordinador de trasplantes aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo valora estos logros y qué factores hacen para que seamos siendo líderes año tras año? Bueno, nos estamos acostumbrando desde hace mucho tiempo, desde hace casi 20 años, a tener unas cifras de donación altas, a estar dentro de las comunidades con la mayor tasa de donación de España, siendo España el país del mundo con la mayor tasa de donación de órganos, ¿no? Fíjese que en España es la primera vez que se consigue una tasa de donación superior a 50 donantes por millón de población, y si nosotros cogemos los últimos 19 años, digo 19 porque el Hospital San Pedro se inauguró en el año 2007, si cogemos del 2007 a esta parte y calculamos el promedio de donación, supera los 50 donantes por millón de población. Es decir, nosotros estamos dentro de esas comunidades que a lo largo de estos años venimos dando esa buena noticia de tasa de donación, que generalmente por encima de la media española. ¿A qué se debe? Se debe fundamentalmente a dos motivos. Uno podríamos decir que es un sustrato social favorable, una sociedad solidaria, generosa, que respeta la vida y que ama la vida y que se implica también cuando puede donar, pues dice que sí, pero fundamentalmente, y esto hay que decirlo sin ningún tipo de duda,
que el trabajo que se hace a nivel del hospital, dentro del hospital, de acompañamiento con los familiares, con los dolientes, con los seres queridos que lo están pasando mal, que son los que tienen que decidir, es fundamental. Y en eso yo creo que somos una comunidad que hace muy bien las cosas. Y lo podemos decir bien claro, La Rioja es la comunidad con el menor porcentaje de negativas familiares a la donación. Si en España casi el 20% de las familias se niegan a donar, en nuestra comunidad está en torno al 5%. Y esto quiere decir mucho, quiere decir lo que comentábamos antes del sustrato social por un lado y por otro lado el trabajo que se hace dentro del hospital, en las unidades de críticos, en urgencias, en las áreas de hospitalización. Lógicamente el equipo de coordinación de trasplantes tiene que ver mucho en todo esto. Es un trabajo coral en el que al final, por un lado, tenemos una sociedad generosa en la que también los medios de comunicación, el ámbito jurídico, la justicia, también los jueces nos ayudan, las asociaciones, a nivel administrativo, lógicamente, la administración, la consejería, todo el mundo pone todo lo que tiene que poner para que los resultados sean al final los que son, teniendo en cuenta que al final la familia es la que decide. La verdaderamente protagonista es la familia. A quien hay que agradecer y dar el mérito de todo esto son los familiares y a los donantes. Nosotros intentamos hacer nuestro trabajo y estamos hablando de un procedimiento como es el trasplante, que sí, España este año daba las cifras, son las cifras de trasplante más altas en la historia de nuestro modelo español de donación y trasplante. 6.464 trasplantes, un 10% más que el año pasado. Ha habido un 9% más de donantes, pero también ha habido un 6% más de incremento de los pacientes en lista de espera. En lista de espera este año un 6% más. ¿Y qué lectura hacemos de eso? Bueno, hay varias lecturas. La primera es muy positiva. Salvamos cada vez más vidas, tenemos más donantes, salvamos más vidas. Pero también incorporamos a pacientes en lista de espera que hace años no incorporábamos. Pacientes de mayor edad, de mayor complejidad, incluso en situaciones en las que antes no se incluían o excepcionalmente se incluían, por ejemplo en prediálisis. Nosotros ya el año pasado hemos hecho trasplantes renales en nuestro hospital a pacientes que todavía no estaban recibiendo tratamiento renal sustitutivo en diálisis, lo cual es muy interesante, es muy positivo. Pero es muy importante que sepamos relativizar todas estas cifras y todos estos datos que son fantásticos y que son maravillosos gracias a un sistema público de salud que ofrece el trasplante como una opción más dentro de esa cartera de servicios. Las noticias son muy positivas, pero también hay otras en las que debemos de tener siempre, fijarnos y debemos de tener siempre en la cabeza. Una es el número de negativas, que en España estamos hablando de que cerca del 20% de negativas familiares a la donación. Eso es un dato malo. Ese es un dato malo, nos deberíamos de avergonzar. Tenemos que decir que muy bien todo lo que hacemos, muy bien todos estos resultados, pero hay que decir también que hay un 20% de familias que se niegan a donar cuando no se niegan a recibir un trasplante. Esto es algo que es una lectura objetiva, sin ningún tipo de valoración, ni emocional ni de ningún otro tipo, sino realidad. Y hay otra realidad. Otra realidad es que en lista de espera fallecen cerca del 10% de los pacientes que están esperando un órgano que no es un órgano renal. Y esta es una realidad a la que nos vemos abocados diariamente. Necesitamos cada vez más órganos para hacer más trasplantes, para salvar más vidas, porque hay pacientes a los que no llegamos a darles esta opción del trasplante. Y al mismo tiempo necesitamos sensibilizar a la población, a toda la población, para que tengamos el menor número de negativas familiares a la donación. Yo no conozco a ningún paciente que se niegue a recibir un órgano. Sin embargo, sí que conozco a gente que se ha negado a donar. Y esto nos debe de hacer reflexionar. El trasplante es un procedimiento técnico evolucionadísimo, es un reto logrado de la medicina que consigue salvar vidas gracias a órganos de otros pacientes. Pero hay otra cosa que no tiene nada que ver con el trasplante y tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la sociedad, que es la donación. La donación es un procedimiento técnico, tecnológico avanzado. La donación se basa en valores. Y esos valores pueden ser consustanciales a nuestra condición humana en un determinado entorno poblacional, cultural, religioso. Entonces, por mucho que progrese la medicina, la donación tendrá que estar ahí, si hablamos de trasplantes.
trasplantes de órganos, y esta reflexión nos tiene que hacer ver el proceso de donación y trasplante como un proceso lleno de valores. Es imposible realizar un trasplante si no existe un donante, una familia que en ese contexto de dolor haya querido tomar una decisión de salvar vidas. A esa familia no tiene ninguna responsabilidad sobre los pacientes que están en lista de espera. Esa familia tiene una responsabilidad y compromiso con ese ser querido que ha fallecido, y toma esa decisión conforme sus valores, sus creencias, para poder ayudar a otras personas. Fíjese qué bonito. Ha hablado de cosas muy importantes, dice que se salvan cada vez más vidas porque esa lista de espera es mayor, ¿no? Ustedes aceptan a pacientes que antes, más donantes, como ha dicho antes, no se incluían en esas listas de espera. La media del donante aquí es de unos 67 años, pero yo quería, cuando hablamos de donantes mayores, incluso de más de 80 años, por ejemplo, ¿qué factores determinan si un órgano es válido o no? ¿Cómo se evalúa la calidad de esos órganos? Bueno, el proceso de validación de cada uno de nuestros donantes nos permite identificar qué órganos pueden ser válidos para el trasplante y qué órganos no. La edad es un factor limitante, fundamentalmente para órganos como el corazón o como los pulmones, en los cuales encontrar un donante por encima de 60 años es muy difícil, aunque sea un paciente que se haya cuidado, que no haya fumado, que no tenga ningún factor de riesgo cardiovascular. Con el riñón también podemos llegar hasta los 80 años, Con el hígado se supera claramente esta edad, digamos que es el único órgano que está programado, diseñado de tal manera que podría vivir más años de los que vamos a vivir nosotros, ¿verdad? Entonces hay que individualizar, hay que conocer los factores de riesgo que tiene ese paciente: hipertensión, diabetes, dislipemia, alcoholismo, cualquier otro consumo de drogas, cualquier otra enfermedad que repercuta directamente sobre los órganos, y al mismo tiempo estudiar tanto analítica como instrumentalmente, con distintas pruebas complementarias, cómo se encuentra en ese momento concreto el órgano. A medida que nos vamos haciendo mayores, lógicamente el número de órganos que se pueden donar es más reducido. En España la edad media de los donantes es 61 años. Nosotros el año pasado fueron 67, pero estamos en torno a 70, lo cual condiciona mucho el número de órganos que podemos donar con nuestra población, que es una población envejecida y que lógicamente en este caso es una limitación. Háblenos de la donación en asistolia. Ha batido récords en España, representa casi la mitad de los casos. Desde el punto de vista médico, ¿qué diferencia hay con la donación de muerte encefálica? ¿Qué complicaciones tiene o cuál es el problema de la lucha contra el tiempo que tiene? Nos vamos a ir familiarizando todos, unos más, otros menos, porque ya llevamos mucho tiempo con esto, con la donación en asistolia. Este año, por primera vez en España, más de la mitad de los donantes han sido donantes en asistolia. En nuestra comunidad ya llevamos varios años en los que ese porcentaje es significativo. Este año han sido más del 60% los donantes que hemos tenido en asistolia. ¿Qué es esto de la asistolia? ¿En qué consiste y cómo condiciona la donación? Bueno, pues el paradigma de la donación es que todos los donantes que teníamos hasta hace pocos años, 5 años, la inmensa mayoría, casi el 90% eran donantes en muerte encefálica. Su cerebro dejaba de tener actividad como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, un accidente, una hemorragia, un infarto cerebral. Esas eran las causas que nos llevaban a la muerte encefálica, y esa muerte encefálica era lo que permitía la donación. Desde el punto de vista legal, un paciente que ya no tiene, digamos, actividad cerebral o encefálica, está fallecido, puede ser donante, y el resto de órganos mantienen esa función vital durante unas horas. Vale. Esa donación ya ha pasado a un segundo término. Ahora, la mayor parte de nuestros donantes no fallecen como consecuencia de esta muerte encefálica, fallecen como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria que nosotros decimos que es controlada. Y controlada porque se produce en un entorno conocido y controlado dentro del hospital, en concreto en el quirófano. Son pacientes que van a tener una parada cardiorrespiratoria en el quirófano. ¿Y cómo la van a tener y por qué? Pues porque son pacientes que pueden tener enfermedades, otras enfermedades, no solamente neurológicas, pueden ser respiratorias, cardiológicas o incluso una demencia, podría ser también, en el que al final de su vida se entiende que la donación puede formar parte de esa opción al final de la vida y la familia lo decide. Entonces, en ese contexto, lo que hacemos es adecuar el tratamiento de soporte vital, que básicamente consiste en retirar esas medidas de soporte que están manteniendo con vida a ese paciente
que está en una situación crítica, retiramos estas medidas. No tiene nada que ver esto con la eutanasia, esa es otra idea, otro concepto. Entonces, esta retirada de medidas se produce en el quirófano. Al retirar esas medidas, el paciente tiene una parada cardiorrespiratoria, y lo que hacemos es, a continuación de esa parada, esperar 5 minutos, que es lo que dice la ley, y en ese momento extraer los órganos que sean válidos. Claro, pero ese paciente ha podido entrar por otra operación, ha podido entrar, ¿no? Claro, y esa es una de las estrategias, una de las líneas que venimos desarrollando desde hace años en nuestro hospital. Como he dicho, este año el 60% de nuestros donantes han sido así, porque queremos facilitar la donación como una opción al final de la vida, independientemente de cuál sea el final. Y por primera vez, mejor dicho, este año por segunda vez en nuestra comunidad, el número de donantes en asistolia ha sido superior al de muerte encefálica, y lo que queremos dentro de las líneas estratégicas a desarrollar este año es, digamos, que intensificar esta donación en asistolia para facilitarla en todos los entornos imaginables o posibles dentro del hospital. Es una campaña, ¿no?, de captación, bueno, captamos, de donantes, eso, ¿no?, es lo que hacemos es, que podría ser, eso es, dentro de la planta de medicina, cuando uno entra al quirófano si pasa algo, ¿no? Es muy importante sensibilizar a los compañeros para que puedan detectar esos posibles pacientes, tanto en la unidad de medicina intensiva, la UCI, como en la planta de medicina interna, como neurología o urgencias o neumología. Son áreas donde se captan este tipo de donantes, y esto nos permite ampliar el espectro de captación y aumentar el número de donantes, porque claro, seguimos necesitando de que haya familias que quieran donar los órganos de sus seres queridos para poder ayudar a otras personas. Bueno, en el caso de pacientes hiperinmunizados que tienen más dificultades para encontrar un donante compatible, ¿qué avances se han hecho para reducir esos tiempos de espera? Bueno, los pacientes, un paciente hiperinmunizado es un paciente que por distintos motivos, pero fundamentalmente porque ya ha recibido un trasplante previo, su sistema inmunitario es más, digamos, sensible a poder recibir otros órganos, ¿no? Entonces, en estos pacientes, que el porcentaje suele ser un 10% aproximadamente, entre un 5 y 10% de los pacientes que hay en lista de espera, estos pacientes tienen serias dificultades para recibir un órgano, y en este sentido la Organización Nacional de Trasplantes hace ya más de 10 años puso en marcha un programa de distribución de los órganos en función de las particularidades inmunológicas de cada uno de los pacientes que está en lista de espera para recibir un trasplante renal. Y bueno, este programa, que se llama Programa PATI, es un programa innovador por parte de la Organización Nacional de Trasplantes. Ha permitido trasplantar a muchísimos pacientes que de otra manera hubiera sido prácticamente imposible trasplantarlos. Nosotros en nuestra lista de espera también tenemos pacientes que están incluidos en este programa, que es de ámbito nacional. Hay alguna comunidad que todavía no se ha integrado, pero la inmensa mayoría de la población de nuestro país o de las comunidades sí que están integradas, y que facilita de algún modo, al aumentar el número, digamos, la N de donantes que pueden ser los donantes válidos para estos pacientes que están en lista de espera, pues aumenta las probabilidades. Es un programa muy interesante que da cobertura y salida a un tipo de paciente que, por su particularidad médica, pues es muy difícil de trasplantar. Ya para terminar, también me gustaría hemos hablado de los mayores, de los más vulnerables, y también del papel de los niños en este proceso. Este año en España se han hecho más de 200... ¿no? El trasplante pediátrico da solución a dramas, verdaderamente dramas familiares, problemas en esa población que también es vulnerable y que no es, en este caso no podemos decir que no pertenezca, a los niños no les afecten enfermedades que sean subsidiarias de ser resueltas con un trasplante. La donación pediátrica es muy difícil, porque la población pediátrica es una población en principio sana, y si enferma, pues cuando enferma sobre todo por problemas que no tienen una solución, digamos, farmacológica, muchas veces ni la tiene, porque son esos procesos oncológicos, y cuando la tiene, como pueden ser estos pacientes que necesitan un trasplante, ¿dónde están esos donantes? Pues suelen ser pacientes que fallecen tristemente por accidentes. Entonces, dentro de ese drama, que es el drama de perder a un niño, es importante
considerar la donación pediátrica, pero es muy difícil. En España la edad media de nuestros donantes es de 61 años. Más del 60% tienen más de 60 años y la población inferior, de una edad inferior a 18 años que es donante, es muy reducida, estamos hablando de no llega a un 2%. Entonces, claro, encontrar donantes que puedan servir por edad y por tamaño a estos niños que están en lista de espera es francamente difícil. Entonces el drama digo drama porque verdaderamente es un drama. Hay un drama que es el de la donación, que se produce en un contexto generalmente de la pérdida de un niño porque ha sido un accidente lo que ha ocasionado su fallecimiento, y por otro lado ese drama de los padres y los niños que están en lista de espera. Hay que darles salida, hay que darles opción, y también aquí la donación en asistolia ha aportado un nicho de captación de donantes muy interesante. De hecho, España fue el primer país el año pasado en hacer un trasplante intestinal con un donante en asistolia a un niño, estamos hablando de un niño menor de 5 años. La donación en asistolia también está permitiendo llegar a facilitar una cantidad un pool de donantes hasta ahora que no estaba ahí. Hasta ahora no nos podíamos imaginar que podríamos conseguir un número de donantes tan significativo gracias a la donación en asistolia, y para los niños también es una salida. Pues Fernando Martínez Soba, lo tenemos que dejar aquí, pero ha sido un placer reflexionar sobre este tema, la donación de órganos. Decir que son muy buenas las cifras que veíamos al principio del programa, pero también nos pone usted las pilas diciendo que hay que donar, ¿no? Que ese rechazo a la donación no puede estar ahí y hay que ser generosos. Y agradecer siempre a las familias que nos han dado su consentimiento. Gracias, Fernando. Un placer, como siempre. Buenas noches. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa. Regresamos enseguida. Hasta ahora. Bueno, pues saludamos ya a la mesa, le damos la bienvenida a Olivia García. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Rubén Gil Trincado, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Y Diego Mendiola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando de Trump. El republicano ha tomado posesión esta tarde, vuelve a la Casa Blanca y lo ha hecho en una ceremonia celebrada en el interior del Capitolio. Toma posesión por segunda vez como máximo dirigente del país con una consigna. Ha dicho: la edad de oro de Estados Unidos comienza ahora. Trump ha declarado la emergencia nacional en la frontera con México y a los cárteles como organizaciones terroristas. El presidente ha anunciado también en su discurso de investidura deportaciones masivas para repeler la invasión. El líder demócrata ha concedido indultos preventivos al comité que investigó la toma del Congreso, al equipo que coordinó la lucha contra la COVID en la Casa Blanca y a gran parte de su familia también. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States. and will to Bueno, pues se trata del presidente de Estados Unidos más longevo en tomar el cargo. Diego, ¿crees que la edad de oro ha llegado a Estados Unidos? ¿Tenéis o tenemos miedo de su presencia en el mundo político, de las consecuencias que va a tener? Pues me voy a ir un poquito lejos, pero hay que recordar que el Imperio Romano, cuando entró en declive, uno nombró sucesor a su propio caballo, y hubo una serie de... otro pegó, Nerón quemó la ciudad de Roma. Yo creo que Estados Unidos son conscientes del declive que tienen como primera potencia a nivel mundial y el reflejo de lo que ha sido Biden, una persona que, con todos los respetos, es una persona que no tenía actitudes de senilidad, había veces que estaba muy perdido, y eso es decadencia. Se va en su peor momento, ¿no?, de popularidad, Biden. Y aparte de eso, Trump lo que están eligiendo es, pues eso, a un
a un sátrapa, a una persona que probablemente tiene pues todas las características de los grandes, de los grandes monstruos de la historia. Y es lo que ha triunfado electoralmente, aunque electoralmente yo creo que hay que matizar un poco el resultado, porque sí que ganó por el 50 y no sé cuánto % frente a Kamala Harris. Pero en Estados Unidos hay 346 millones de habitantes. 100 directamente ni se registraron, que sería la primera fuerza política. Es decir, no es ya participar o no participar, es que ni siquiera tengo interés, o habría que preguntarles por qué razón. Y de los registrados, 90 directamente tampoco votaron. Entonces, eso da muestra de que solamente el 44% de la ciudadanía estadounidense participó en esas elecciones y de esa la mitad votó a Donald Trump. ¿Qué significa eso? ¿Eso es un sistema democrático? Un sistema democrático donde no participa ni la mitad, porque hay gente que sabe que le da igual que gane Kamala Harris que gane Donald Trump. Y cuando lo mezclamos con esoterismo, con supremacismo blanco, con racismo y con mensajes que hacen que unos sectores de la población se enerven y sean muy activos y consigas tu 20%, con un 20% de fanáticos consigues ganar las elecciones en una democracia donde no vota ni el 50%. Y esas son las cuentas que se echa el Bezos y el Elon Musk, es sus fanáticos, su gente esotérica, lo que es conspiracionista, pero es lo mismo, y con eso muy activo son capaces, y luego de lo que dicen a lo que hacen también hay matices, porque no voy a criticar a Trump para defender a los demócratas. En el mandato de Trump, no sé la cifra exacta de inmigrantes que se deportaron. Biden en 4 años ha deportado más de lo que deportó Trump. Ahora veremos lo que ocurre. El futuro no está escrito, pero sí que lo que nos encaminamos es al declive de Estados Unidos como potencia mundial hegemónica. Ellos son conscientes y las muestras lo están diciendo. Están en un repliegue frente a China, frente a Rusia. Europa nos quedamos en tierra de nadie como una colonia que nos ha... Colonia norteamericana, ya ha dicho a Dinamarca, vosotros a callar, ningún líder europeo, Putin es malísimo, pero no he visto yo a Borrell ni a von der Leyen a decir, oiga, Groenlandia sigue siendo territorio legítimamente de la corona danesa. Entonces Europa se queda en una situación de tierra de nadie, a comprarles el gas, y al final todo lo que es la explotación de los recursos naturales, la explotación de todo el planeta y de los seres humanos para esconder el beneficio de esos multimillonarios que le están arropando. Y frente a eso, pues lo que nos venden es el enfrentamiento de unos pueblos contra otros, o de una gente de una procedencia contra otra, en un mundo que si siempre ha estado siempre ha habido mestizaje, en estos momentos el mestizaje es absoluto, y hablar de naciones y de es que hablar de norteamericanos como un pueblo genuino de nada, que es una mezcla de todas las nacionalidades y de todas las culturas del planeta, pues es bochornoso. Y esa es la situación en la que nos vamos, una situación muy peligrosa, en la que lo que se va a derivar son guerras por todo el planeta, guerras en África por los recursos, Oriente Medio. En Siria, Occidente, hemos bendecido un gobierno de terroristas islámicos, y como ahora van a hacer negocio y van a permitir trasladar petróleo, pues son magníficos. Y ese es el mundo tristísimo, donde nos encaminamos, sino a donde estamos. Y frente a eso, pues yo creo que ahora mismo reivindicar la paz es reivindicar una postura revolucionaria. Digo que no es lo que vende Trump, porque dice que va a acabar con esas guerras y tal. Claro, pero es que a mí esas posturas me hacen mucha gracia, ¿no? De no, si yo vengo aquí a acabar con las guerras, ahora parece que que se firma un acuerdo en Gaza porque Trump llega y ha convencido a Israel. Es que a mí me hace mucha gracia no genero la guerra, pero voy encendiendo mechas y voy dando armas para que os peleéis, para luego yo traer el recurso, que es el sistema más sencillo y más conocido históricamente por todos. Entonces, bueno, a mí lo de comprar a estas alturas que Trump es pacifista, que me lo decía alguien la semana pasada aquí, en Logroño mismo,
me caigo para atrás. Pero bueno, yo ahí en las imágenes de recursos estaba viendo ahora la actuación de anoche de los Village People con YMCA y creo que identifica muy bien lo que ha pasado en el mundo, ¿no? O sea, como un himno LGTBI de repente se ha convertido en un himno trumpista, que ha sido la música de toda su campaña. O sea, ha sido el darle la vuelta a todo, el generar miedo. Es verdad que ha habido una base de voto muy baja, pero la realidad es que ha votado menos gente todavía al resto. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? Hemos llegado... Además, ese grupo, perdona que te haga el inciso, el grupo al principio cuando Trump utilizó su música, ellos fueron en contra de él, ¿no? Y quejándose. Sí, pues ahí los veíamos, ayer actuando, ahora no pasa nada, ¿no? Yo creo que hay que tener muy en cuenta varias cosas. Primero, decías el presidente más mayor. A mí lo que más me preocupa es que es el primer presidente de Estados Unidos condenado. O sea, tienen a un delincuente ahora mismo en el gobierno, presidiendo el gobierno más poderoso, se supone, del mundo. Condenado por varias cosas, además, un presidente que incitó al asalto al Capitolio, algo que a mí me parece gravísimo, lo más cerca que ha estado Estados Unidos de un golpe de Estado en la historia, y lo que eso puede suponer no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Ha puesto en cuestión el sistema democrático. O sea, está condenado por sobornar a una actriz porno, que no se olvide eso, condenado, una condena que no implica nada, pero es un presidente condenado. Entonces, a mí todo eso pues me preocupa mucho, y me preocupa porque creo que el Trump de ahora no es el Trump de hace 8 años. Ahora viene con mucho más poder. Antes parecía que era un poco ahí como la anécdota, ¿no? La gracia que llega Donald Trump a la Casa Blanca, ahora ya no es una anécdota. Llega con mucho más poder porque además ya no solo tiene el Senado y el Congreso, sino que tiene el Tribunal Supremo. ¿Eso qué significa? Una impunidad absoluta. O sea, va a imponer una serie de normas que yo no tengo ninguna duda de que las va a imponer, porque ahora puede imponerlas y porque ahora además se cree con el poder de imponerlas y tiene los apoyos de todas las élites económicas, que evidentemente les viene muy bien que Trump esté ahí, y tiene al Tribunal Supremo absolutamente de su lado, no van a ir detrás de él. Entonces, a mí eso me preocupa mucho. Y luego me preocupa no solo la figura de Donald Trump, sino quién rodea a Donald Trump, de quién se ha rodeado Donald Trump, ¿no? Porque el otro día también me decían, no es racista, tiene un ministro, bueno, un secretario que se llama ahí, ¿no? Latino. Joder, qué pasada, ¿no? O sea, no soy racista porque tengo un amigo africano, bueno, en fin. Tiene a Elon Musk. Elon Musk es lo más parecido ahora mismo al terror que tenemos en el planeta, o al menos yo así lo veo, porque lo estamos viendo, intentando interferir en todas las políticas europeas, en los gobiernos. O sea, esto no se queda en Estados Unidos. Tiene como secretario de Estado de Sanidad a un negacionista del COVID. O sea, tiene personas, luego en las tuberías de la Casa Blanca, personas como Stephen Miller, que es un fanático contra la inmigración, que es el que va a marcar todas esas políticas migratorias que van a ir viniendo en estos primeros días, porque lo ha dejado muy claro que van a ser esas. Y luego yo creo que aquí en España también tenemos que estar preocupados porque evidentemente va a haber un cambio en los aranceles, eso en la agricultura va a tener un peso muy importante, ya no solo en España, hablo de La Rioja, de las bases agrícolas que tenemos aquí, del mundo del vino, vamos a ver lo que pasa. También creo que España va a tener dificultades en materia de defensa, va a imponer Estados Unidos unos mínimos de presupuesto en defensa que España espero que no vaya a querer, y tampoco creo que no va a poder cumplir. Entonces creo que sí que tenemos que estar muy preocupados, primero porque tiene mucha más impunidad, porque va a provocar un clima social y una normalización de ciertos discursos que creo que son muy peligrosos para el mundo en general, y porque creo que llega con más poder que nunca y con mucha intención de interferir en políticas de otros países como América Latina o Europa, y eso creo que debe tenernos muy alerta, aunque no sé hasta qué punto ya se puede hacer algo una vez que estamos aquí. Rubén, te iba a preguntar, no sé si le ves algo bueno a Trump, porque tú preguntas a los ciudadanos de Estados Unidos allá y el pelo, sabiendo cómo es, ellos creen, por lo menos los ciudadanos de a pie, piensan que por lo menos en la anterior etapa él generó empleo para los que estaban allí, o sea que algo le ven. ¿Cuál es tu lectura? Algo le ven cuando de los pocos que han votado, le han votado mayoritariamente ese sistema que tienen, pues ha ganado las elecciones, cosa que a mí me sorprendió. Mi lectura es preocupación, y como riojano, como español, pues hombre, me preocupa los aranceles en la agricultura, el mundo del vino, el sector del automóvil, que quieras que no, genera mucho empleo también en la comunidad autónoma de La Rioja, y que igual la gracia de Trump, de por ahí, de muchos que gane Trump, dentro de 6 meses, se arrepienten los poderes económicos o los pequeños y medianos poderes económicos riojanos y españoles. A mí es un señor que no me da ninguna confianza,
que me da cierto miedo o pavor y que creo que sus decisiones van a estar tomadas no por él, sino por mucha gente que está a su lado y que le va a mover por intereses económicos. Y entre ellos la gente que incluso maneja las redes sociales. Citaba Olivia el ejemplo del dueño de la red Twitter o X, como se llama ahora, y si le criticas mucho igual te da de baja, porque este señor funciona así. A mí me preocupa esta situación, creo que no es buena para el mundo, y sí que es buena, yo creo que tienen la oportunidad los mega multimillonarios del mundo de apostar por un señor que les haga más ricos y a los demás más pobres, ya no solo en dinero, incluso en derechos, que es bastante peor. Claro, que estamos viendo a todas las élites tecnológicas, ¿no?, apoyándole, y eso da mucho miedo, porque realmente hoy en día tener los datos de todo el mundo, eso da un poder. Incluso alguno que no estaba favorable a él, hay alguna otra red social que no estaba a favor de él, pero hoy, en una semana, ha visto a Dios, en este caso a Trump. Sí. Entonces, esas cosas sorprenden. ¿Por qué cambian tan rápido? ¿Porque han visto algo novedoso? No. Porque alguien les ha hecho. Miedo. O cambias o te quedas fuera del juego. Y yo creo que eso es peligroso, sobre todo gente que, como bien dices, tiene los datos de todo el mundo. Y gente que ha sido incapaz de saber que en el mundo ha habido una pandemia y que la está negando. Esos son los señores que quieren dirigir una de las principales potencias mundiales. Agarrados nos situemos, el vino, el champiñón y otros muchos productos también. Yo creo que también va a haber momentos curiosos dentro de ese gobierno, porque bueno, es un gobierno tan... es que no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, creo Friki. Sí, creo que la única característica que une a todos es el hecho de ser mega multimillonarios, mega multipoderosos. O sea, eso es lo único que tienen en común, porque ya lo hemos visto en estas previas, cuando Trump es acceso cero a la inmigración y Elon Musk, espera, que es que fue inmigrante ilegal procedente de Sudáfrica. Claro, que me vienen muy bien la gente que viene de la India con muchos conocimientos tecnológicos. Entonces, bueno, estos sí, pero mucho del votante de Trump dice no, estos tampoco, que tampoco son blancos americanos. O sea, creo que el hecho de que lo único que les una sea un poco ese maxicapitalismo supremacista va a llevar luego a esos flecos que iremos viendo. Lo que pasa que es que yo tengo clarísimo que lo que gana en todo momento es el dinero, entonces creo que vamos a ver eso, pues vamos a ver como llevamos viendo siempre, inmigrantes de primera, inmigrantes de segunda, trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Y creo que va a estar interesante, al menos, ya que por mirar algo bueno dentro de todo lo malo, va a estar interesante ver un poco esos movimientos políticos y sociológicos que estoy segura de que se van a dar, porque es un cuadro, o sea, es que es un auténtico cuadro, muy peligroso. Pero ni siquiera ofrecen eso, ni el sueño americano de tú puedes ir allí con una maleta y convertirte en una persona multimillonaria. Eso se ha acabado. Hay ya lo he leído, y el concepto que se está acuñando es tecnofeudalismo, es decir, lo que se plantea es el control de la sociedad y volver a una sociedad previa a la Revolución Francesa, donde haya gente privilegiada per se y luego una gran masa de no privilegiados. Y esto también tiene que ver un poco con el futuro a corto o medio plazo que ven ellos. Ellos tienen los recursos, ellos tienen mucha información y ven que los recursos naturales son limitados. Entonces, para que yo pueda disfrutarlos, o esa camarilla de mega privilegiados que es minoritaria en el planeta, los aviones, puedan disfrutar los jets privados, etcétera, etcétera, y muchos privilegios, no va a haber recursos para todos. Y en ese pastel a repartir entra China como gran potencia económica y entra Rusia, que no es una gran potencia económica al nivel de China, pero sí que a nivel poblacional, a nivel territorial, y otra serie de países que todos quieren, digamos, repartirse el pastel. Volvemos a una situación pre-Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue horrorosa, pero no había bombas nucleares. Ahora nos vamos a una situación de guerras puntuales de una potencia local contra otra potencia local. El caso de Siria es paradigmático, se lo ha dividido Estados Unidos con Israel y con Turquía. Y Rusia, para no calentarle los cascos, les han dejado mantener las bases. Y es así de atroz, y se juega con centenares de miles o millones de vidas de personas. Estamos en una situación en la que los acuerdos y los planteamientos de la civilización, que es en la que nosotros hemos nacido y hemos conocido, que es la paz,
del 45, la Sociedad de Naciones, que nunca fue perfecta, que siempre hubo muchos problemas, que nunca nadie tampoco tuvo una decisión de apostar por la multilateralidad, por el derecho internacional, pero es que ahora el derecho internacional es que es papel mojado. Y luego Europa con esa postura que tenemos de solamente somos el perro que azuza a Estados Unidos y se lanza contra Rusia sí. Pero hay en muchas otras cuestiones donde Europa no tiene ningún tipo de autonomía política, ni tiene autonomía en defensa. España lo va a pasar mal a nivel de defensa, de ahí viene la vergonzosa postura del Partido Socialista con respecto al Sáhara español, porque frente a Marruecos, que dice iguana todo lo que dice Estados Unidos, o España, tenemos que... Entonces no estamos en una condición... Siempre se ha hablado de los aliados europeos. Mentira, son las colonias europeas y Europa Occidental quiere ser el espacio de influencia que tiene, y lo que van a hacer es repartir con Putin, porque dice que van también a solucionar la guerra de Ucrania en cuestión de... Decía en 48 horas, ya pasaba medio año. Y es por zonas de influencia, por los negocios, por las minas de Ucrania, por el cereal de Ucrania, por los puertos, y es tristísimo que volvamos a una situación así. Desgraciadamente, esas contradicciones, diría que ojalá esas contradicciones internas que tienen dentro de su propio país les hagan estallar, porque creo que sería beneficio de toda la humanidad. ¿Cuál va a ser la postura de Europa? Porque lo hemos visto también que Trump se relaciona de forma bilateral, ¿no? O sea, está Milei, está Meloni, pero sí, no están los lo más solamente Europa, este inciso, ¿no? lo más bonito es que Europa, teóricamente unida como Unión Europea, no pinta nada, ¿vale? Porque, bueno, es que cada Estado tiene sus intereses. Bueno, pues todos estos nacionalistas de pacotilla lo que son es la quinta columna, son el caballo de Troya que tiene Trump en cada uno de los países europeos. Si Europa y los países europeos, encima cada Estado, se subdivide y estalla la Unión Europea, entonces Europa ya sí que no pinta absolutamente nada, y yo digo que somos colonia ya, pero en ese momento seríamos requete colonia. Es que yo creo que ahí es donde sí que hay que tener mucho cuidado, porque bueno, ya lo hemos visto, ¿no? De Argentina, pero no me refería... Sí, sí, sí. Me refiero que él lleva, o sea, que la Unión de Europa para él yo creo que pinta poco, ¿no? Claro, no, evidentemente. De forma individual con cada país, ¿no? Evidentemente con cada país, y ya no con cada país, es el ninguneo a los países, el ninguneo a los estados, o sea, lo que le interesa es lo que representa un poco su modelo, que es que yo ni siquiera creo que sea un modelo ideológico, creo que es un modelo político, un modelo de consumo, un modelo de pues un modelo societario, ¿no? Y lo que representa aquí en España es Santiago Abascal Vox, lo que representa en Alemania son esos peligrosísimos neonazis a los que allí al menos sí que se les pone una barrera. Entonces yo creo que también ahí lo vamos a notar en que van a tener muchos más apoyos de los que no se ven, pero resulta que a mí, que no sigo a determinadas cuentas en Twitter, me aparecen todo el rato, y esas ideas que yo sé por qué me aparecen, pues a lo mejor los chavales, las chavalas de 18 años no. Entonces por ahí van a ir llegando todas esas ideas a través de redes sociales, a través de porque yo estoy absolutamente convencida de que lo que interesa es eso, es implantar ese tipo de modelo, y también en Europa, porque lo que se quiere es ningunear, por supuesto, a la Unión Europea, porque esto que pinta, y creo que ahí es donde vamos a tener además de hecho ese desmontaje ya empezó con el Brexit. Claro. De hecho, ese desmontaje ya empezó con el Brexit, que ganaron en base a que les prometieron que, bueno, el Reino Unido sin estar en la Unión Europea, aquello iba a ser, iban a brotar el oro del suelo. Y realmente la economía británica no está mejor que cuando estaba en... No, está peor. Efectivamente. Yo creo que Trump busca mini-Trump. Y en España todos sabemos quién es un mini-Trump, claro. En Italia también, y en otros sitios lo está buscando. Entonces vemos como algunos gozan en estos días allí en la toma de posesión, unos abrazos históricos, de un calor económico tremendo. Pues bueno, buscan mini-Trump.
Venga, pues vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de educación, que ha presentado hoy un anteproyecto de un nuevo decreto de convivencia. Volvemos a hablar de ello. Refuerza la figura de autoridad del profesorado, volvemos a ella, y apuesta por la mediación para la resolución de conflictos. El nuevo decreto de convivencia trata de revertir una situación de un elevado grado de desconcierto que se había producido en cursos anteriores en el sistema educativo de La Rioja. Y en esa corrección de los problemas detectados se pone el foco en el profesorado. Tendrá la consideración de autoridad pública y gozará de la protección reconocida a tal efecto por el ordenamiento jurídico. Pero también en el papel que deben jugar las familias. Hasta este momento, la presencia y consideración a nivel normativo de la familia no estaba suficientemente desarrollado en nuestra opinión, y consideramos que es un elemento sustancial, ineludible, y que debe participar en la evolución favorable de la convivencia en los centros. Un decreto que presenta un modelo integrado de convivencia escolar que se basa en la resolución de conflictos a través del diálogo. Lo que buscamos es que una persona, digamos, independiente, interceda y que haya, digamos, una especie de pacto por el cual, digamos, la parte que, digamos, ha incurrido en una conducta inadecuada con la otra parte, pues bueno, pueda de alguna manera reconocer y reparar el daño causado. No incompatible con otras medidas disuasorias que en los casos más graves pueden llevar a la expulsión del alumno. La idea es que la expulsión sea el último recurso. Aquí no vamos a conducta, automáticamente sanción. No. Hay que buscar primero esa restauración, esa gestión pacífica de conflictos. Y si eso vemos que no funciona, pues bueno, buscar otras estrategias. Y en último término, bueno, pues si hay que aplicar una expulsión, se aplica. El texto será remitido al Consejo Consultivo y al Consejo Escolar con la previsión de que entre en vigor el próximo curso. Pues yo es que creo que no habrá nadie que esté en contra de esas grandes líneas, ¿no?, que se han presentado. A mí, yo solo dos cositas. Me cuesta valorar porque no hemos tenido acceso al decreto. Se ha presentado, pero no hemos tenido acceso a ese decreto, no lo hemos podido ver, con lo cual sabemos lo que nos han dicho en una rueda de prensa, pero no hemos podido analizar ese decreto. Y luego me llama mucho la atención que, teniendo un poquito de memoria, el PP pidió derogar el anterior, que bueno, que eso era malísimo, pidió la dimisión del consejero Uruñuela, y ahora resulta que no era tan malo, que tampoco hay que hacer tabla rasa, que tenía cosas que estaban muy bien. O sea, a mí me ha chocado muchísimo eso, porque, o sea, fue un caballo de batalla y machacaron a la consejería y al consejero en concreto con que aquello era gravísimo, y ahora parece que no es tan grave porque se parece bastante, salvo alguna cosita, insisto, a la espera de ver lo que pone. Habrá que verlo. Yo coincido, mediación, diálogo y dar mayor autoridad al profesorado, yo creo que contra eso no hay nadie en contra. También me sorprende que lo que antes era malo, malísimo, ahora se ha quedado en, bueno, tiene sus cosas, pero yo creo que aquí está todo el mundo a favor. Diego. Yo lo que sí que plantearía es que muchas de las veces esas situaciones de conflictividad con alumnos, que muchas veces son con nombre y apellidos, yo lo digo por experiencia, estuve la anterior década trabajando en un programa de apoyo en el Instituto IES Valle de Loja, y al final muchas de las veces esos desplantes o esos problemas en los comportamientos muchas veces tienen unas causas sociales que no lo justifican, pero lo explican, y entonces lo que tienes que abordar y lo que tienes que como profesor no es tu competencia, pero creo que la administración sí que tiene la obligación. Yo ponía siempre el ejemplo de, pero ¿cómo se va a preocupar este chaval de las matemáticas, o de venir a tal hora, o venir, si tiene que bajar en bicicleta porque no tienen dinero para pagar el billete? Luego se lo pusieron. Digo, y luego yo le veo los sábados que ayuda en el mercadillo semanal a recoger a unos fruteros porque le dan como propina un poco de hortalizas o fruta. Entonces, que ese niño se comportaba súper bien, pero también podría no ser un ejemplo a seguir. Entonces creo que lo que hay que atajar es muchas de las veces también las causas sociales. Y luego está autoridad y potestas. Potestas, bien, lo que necesitan los profesores es verdaderamente autoridad. Autoridad se gana con prestigio social, es una autoridad moral que se lo ganan ellos y que tiene que estar reconocida por la sociedad. No es tan sencillo como poner en un decreto el profesor tiene mucha autoridad en el aula. Tienen que volver a recuperarla. Bueno, vamos con otro asunto. El PSOE se ha referido hoy
a las zonas de bajas emisiones que el Ayuntamiento de Logroño va a implantar en enero de 2026 en Madre de Dios y también en el barrio de San José. Aseguran que no lo apoyarán porque, según ha apuntado, pues es improvisada, una iniciativa política, y además piden rigor y participación para implantarla. El PSOE municipal asegura que el informe técnico apunta 4 opciones diferentes para implantar la zona de bajas emisiones en Logroño. Hay una propuesta que coge todo el casco antiguo hasta Gran Vía. La propuesta 2, que coge desde Gran Vía hasta Duques de Nájera y por los lados delimita Vara de Rey con la calle Chile. Está la propuesta 3, que es la que las que han elegido el Partido Popular con la zona Madre de Dios San José. Y luego hay otra, que es la propuesta 4, que coge la zona de Madre de Dios, deja fuera San José, coge lo que es la manzana de Madre de Dios, pero la extiende hasta Avenida Solidaridad. Y considera que no hay criterios objetivos para haber elegido la de Madre de Dios y el barrio de San José. La zona de Madre de Dios, San José, solo se realizan el 8% de los movimientos de toda la ciudad, por lo que entendemos que el impacto en toda la ciudad sería mínimo. Adolece también de las medidas de transformación y mejora de la red de transporte público, peatonal y ciclista. Aquí nos gustaría constatar también cómo este equipo de gobierno ha dejado en olvido el proyecto del corredor ciclopeatonal que comunicaba el casco antiguo de esta ciudad con la universidad pública por estos barrios. Y también adolece, y nos parece también fundamental, del análisis del impacto social, de género y económico y las implicaciones para la economía local de los barrios donde se va a implantar. Los socialistas creen que la elección de esta zona se debe únicamente a una decisión política y que el equipo de gobierno no lo implanta en otras zonas como la Gran Vía o Avenida Portugal porque allí tiene más compromisos electorales. Bueno, pues para el Partido Popular estas declaraciones de Iván Reinares le parecen que no tienen mucho sentido. No parece, dice, haber entendido las limitaciones de una zona de bajas emisiones que, recuerdan, fue propuesta por su gobierno en la anterior legislatura y para cuya implantación solicitaron fondos europeos. Vamos a escuchar también qué es lo que tienen que decir los ciudadanos de a pie de esa zona. Es hacer una zona de bajas emisiones ineficaz porque no va a conseguir los objetivos de reducción del 35%, porque no hay ese tráfico en esta zona, porque además se ha hecho sin consultar. A solicitud de las asociaciones de vecinos comparecieron, pero comparecieron después de haberlo hecho público y adaptar las medidas a las características del barrio. Eso tampoco se ha hecho. Bueno, ¿qué os parece este tema? Pues yo creo que no hay ninguna causa objetiva que realmente explique por qué tiene que ser ese barrio. Hay una causa que se llama resultados electorales. Porque el Partido Popular basó toda su campaña en decir lo malo, malísimo que era. Y entonces al final han dicho, ¿cuál es el barrio donde menos votante tenemos? Ah, pues pues puede ser una buena opción. Y luego aparte también las características, gente trabajadora, mucha gente de procedencia migrante, gente humilde, no son nuestro perfil, por tanto cumplimos dos pájaros de un tiro, hacemos la zona de bajas emisiones y además electoralmente no vamos a tener mucho perjuicio y además como nosotros no vamos a calentar el horno ni les vamos a dar cancha, pues no va a haber tanto problema. Pienso que esto es un engaño y al final convertir esto es una cosa que lo que genera es rechazo a todas estas medidas. Las medidas de transición ecológica tienen que ser justas en lo ambiental y también en lo social. No puede ser que solamente unos paguen el pato y que haya otros que no noten absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo, aparte de eso, hay un 8% del tráfico de Logroño que pasa por ese barrio y con eso se va a pretender reducir el 35% del tráfico, evidentemente no es eso lo que se persigue a tener una ciudad más limpia, más amable, tampoco es eso lo que se persigue es hacerlo porque hay que hacerlo
y hacerlo, pues bueno, o donde menos afecte o donde menos nos importe. Me choca mucho que además digan ahora que es que el anterior equipo de gobierno lo había planteado ya así, cuando lo que han hecho, o sea, si algo ha hecho este ayuntamiento es cargarse todo lo que había hecho el anterior equipo de gobierno, incluso perdiendo 6 millones de euros de fondos europeos. Entonces a mí me choca mucho que ahora esto sí lo vamos a seguir, ¿no? Me parece una medida absolutamente cosmética, no le importa absolutamente a nadie, al menos a nadie que yo haya escuchado en este ayuntamiento, lo que va a suponer de reducción de emisiones, de transición ecológica y de beneficio para la ciudad. Solo importa que, bueno, que hay que hacerlo, que no se note mucho, que no nos moleste mucho y ya está. Entonces a mí sinceramente me molesta bastante, me molesta que no se tomen en serio temas que creo que son importantes y que requieren de una didáctica y de unas explicaciones y de unos estudios que no se han hecho. Y de alternativas, que no se habla de ninguna alternativa de movilidad o de transporte público. Habrá que esperar a ver qué dice el Partido Popular. Me imagino que mañana seguramente hablará. Pues el Partido Popular, si vuelve a hablar, pues en vez de perder 6 millones de euros, perderá 10. Porque Logroño ya es zona de bajas emisiones de fondos europeos. Esto, pues yo creo que lo han hecho pues como lleva el alcalde de Logroño haciendo toda la legislatura. Mal y al revés. Porque ha cogido a la gente y ha dicho, bueno, pues ¿dónde hay que hacerlo? Pues aquí. ¿Por qué? Porque es donde quizá menos votos tengo y menos pierdo, pues venga, voy por ahí. Nadie se cree que la zona de Madre de Dios sea la más influyente en la contaminación de Logroño. Entonces yo creo que casi todo lo están haciendo mal y siguen en el error. Y encima, por lo que me cuentan vecinos de la zona, se enteran de una reunión por un papel por debajo de la puerta, con un folio así un poco cutre, oiga, reúnanse con el ayuntamiento. No sé, es como que algo se está haciendo mal y se quiere seguir en el error. Y dice, no, lo dejaron los de antes. Hombre, a los de antes, bien o mal, dejaron una serie de cosas que os habéis cargado todo. Esto no. Entonces, no sé, a mí no me gusta esta forma de funcionar y yo creo que llevan también a la gente a la confusión y al cabreo. Bueno, pues veremos a ver qué explicaciones dan, ¿no? ¿Por cuál ha sido pues la misma de devolver los fondos europeos. ¿Qué más da? Pues si devolvemos 2, devolvemos 10. Pues si devolvemos 2 coches, pues 4. Supongo que en Madre de Dios habrá mucho Lamborghini y en Gran Vía ninguno. Pues igual es esa la sensación. Bueno, señores, lo dejamos aquí. Gracias a los tres por venir, como siempre, y a todos ustedes les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes, con Campeones. Adiós, buenas noches.